Si tú no estás listo para escuchar la palabra de Dios y vivir conforme a ella, no veas este video. Hola gente, les doy la bienvenida una vez más a un nuevo video. Este video que la verdad creo que van a haber muchas personas en contra. Lo digo desde ahora porque sé que es así, porque como cristianos o personas que creemos en Jesús, tristemente somos así, que entre nosotros mismos nos atacamos en vez de apoyar lo que es la verdad del evangelio. El día de hoy vamos a hablar acerca de las doctrinas de demonios. Para empezar, una doctrina es una enseñanza. Eso significa como tal la palabra doctrina, como tal simplemente enseñanza. En el caso religioso se puede llamar así una doctrina, que es esa enseñanza, pero que es una enseñanza que se establece para aquellos que pertenecen a dicha religión. Le dicen, no, tú tienes que seguir esta enseñanza, porque para ellos, para los que están en una religión, es algo que tiene su descendencia en lo sobrenatural. En el libro 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 4, encontramos lo siguiente: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha venido en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Aquí le habla Pablo a Timoteo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, la sana enseñanza, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Aquí Pablo le advierte a Timoteo sobre que en los últimos días esto iba a pasar. Personas que hablarán a la gente lo que quieren oír. Lo que vemos hoy con el llamado evangelio de la prosperidad. Que no, que Dios te va a dar una casa, que Dios te va a dar un carro, que Dios esto y lo otro. Y vemos que esas son cosas que la gente quiere oír. La gente quiere oír, como Pablo dijo, se desvían de la verdad del evangelio y la gente prefiere escuchar eso, lo que quiere oír, de que no, de que vas a ser multimillonario, de que vas a tener este carro, que vas a tener esta casa, y de esa forma se están desviando de lo que es el evangelio como tal, que es perdón de pecados. Perdón de pecados, que estábamos apartados de Dios. Jesús vino y nos unió nuevamente al Padre. Y no quiere decir que Dios no pueda ayudarte, Dios no pueda darte una casa, un carro, porque Él sí puede hacerlo, pero eso no es el mensaje principal. Porque si ese fuera el mensaje principal, ¿qué pasa con aquellas personas que mueren en otros países predicando de Jesús? Porque el mensaje central es la salvación, pero cuando se predica de esto, de prosperidad, entonces se desvía la mirada del mensaje central. Y por esta razón, esta doctrina es una doctrina de demonios. No quiero decir que toda la enseñanza que se den en ese tipo de iglesias que se habla de esto, de la prosperidad, pero cuando se enfatiza en esto, esa enseñanza en particular, sí es una enseñanza de demonios. No lo digo yo, lo dice la palabra, porque van solamente por lo que quieren oír, como dicen por ahí, le endulzan el oído. Un poquito más atrás, ahí mismo en la Biblia, en el libro de 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5, el mismo Pablo escribiéndole a Timoteo, que era su discípulo, dice de la siguiente manera: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Bueno, aquí vamos a entrar a aguas, se podría decir, difíciles y muy profundas. Ojo que aquí Pablo nos está diciendo igualmente que son enseñanzas diabólicas, doctrinas de demonios, enseñanzas que no provienen de Dios.
Dice aquí que prohíben el matrimonio. Y en este caso, inevitablemente tenemos que hablar de el celibato. Para los que no saben, el celibato es una ley, podríamos decir, una ley que ha estipulado la Iglesia Católica para todos aquellos que quieran ser curas, que quieran ser sacerdotes. Esta es una imposición. El celibato es una imposición para todo aquel que quiera ser cura, todo aquel que quiera ser sacerdote. Y ojo, aquí vemos que Pablo dice: prohíben el matrimonio, y habla de las doctrinas de demonios. Ahora, ¿por qué esto es una doctrina de demonios? Porque el no casarse, el celibato, se supone que debe ser un don. Ese es un don de Dios. Porque si vemos en la palabra, Pablo dice que la persona se debe casar, pero si no se casa, que mejor como él, que él tenía ese don de celibato, de no casarse. Pero ¿qué pasa hoy en día? Y es lo que vemos en la Iglesia Católica, tristemente. Muchos sacerdotes que se dejan llevar de sus deseos y tristemente terminan o violando niños o cometiendo actos de esa clase, que la verdad que es muy triste. Pero esto viene de esa imposición de personas que quieren servir a Dios verdaderamente, pero se encuentran con esta imposición que no, si quieres servir a Dios, tú no puedes casarte, tú no puedes hacer esto. Y tristemente, de esta forma se han generado muchos escándalos a causa de esto. ¿Por qué? Porque prohíben el casarse, que es algo natural en el ser humano, a no ser que Dios le dé un don, y ahí sí la persona puede vivir bien sin casarse. No estoy diciendo que todo lo que dice la Iglesia Católica es doctrina de demonios, pero esta enseñanza, esta imposición en particular, sí lo es. Igualmente esto nos dice de los alimentos que prohíben. Hay algunas denominaciones, si se puede decir así, que prohíben el comer cerdo, porque dicen que no, que el cerdo es un animal que no se puede comer. Pero vemos aquí que dice que todo lo que Dios creó, todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable. Sí se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Entonces vemos que esta es otra enseñanza que privan a las personas de algo, diciendo no, ese algo es malo, si tú haces esto estás en pecado. Pero vemos aquí que Pablo nos está diciendo todo lo contrario y nos dice: esto también es una enseñanza de demonios. Colosenses capítulo 2 del versículo 8 al 23 dice lo siguiente. Pongamos atención a lo que dice esta parte de la Biblia. Cuídense de que a nadie los cautive con las vanas y engañosas filosofías que siguen tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esta plenitud. Además, en Él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarnos del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esta deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo nos humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o por lo que beben, o con respecto a días de fiestas religiosas, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. No dejen que les priven de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles.
Los tales hacen alarde de lo que hoy no han visto, y envanecidos por sus razonamientos humanos, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza, que en este caso es Cristo. Por la acción de esta, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tu mano, no pruebes, no toques? Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van desapareciendo con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirve frente a los apetitos y a la naturaleza pecaminosa. Aquí vamos por partes, porque la verdad que este texto como tal es muy revelador. No sé si han escuchado acerca de esa provisión de la que habla aquí, que no te puedes poner este tipo de ropa. Incluso hay unas personas en República Dominicana que le llaman la sana doctrina, que les dicen los rabacucos igualmente, que ellos se visten completamente todos, se tapan botón hasta acá, hasta el cuello, y se visten de una sola tela. ¿Por qué? Porque ellos dicen que es pecado vestirse de forma diferente. Por lo menos así como estoy yo ahora con este suéter, para ellos yo estoy en pecado. ¿Por qué? Porque estoy usando un suéter, porque ellos dicen que uno debe taparse hasta las muñecas, hasta las manos y completamente todo. Por ejemplo, esta cadena no la podría usar porque para ellos eso está mal. Para ellos, como dicen ellos, estoy descarriado, porque para ellos eso es completamente pecado. Igualmente no puedes usar jean, no puedes usar un pantalón jean, no puedes usar tenis, porque para ellos igualmente eso es pecado. No puedes usar gorra porque para ellos eso es pecado. Y aquí es donde habla Pablo y dice, esas son cosas que con el uso se destruyen. O sea, te están prohibiendo cosas que con el uso, tú compras unos tenis, te los colocas, pero ellos se van a dañar. O sea, Pablo te está diciendo, esas son cosas que pasan. ¿Cómo tú crees que por ponerte una gorra, el día que tú mueras, que estés delante del trono de Dios, Él te va a decir, no vas a entrar al cielo porque usaste gorra? Es ilógico, ¿cierto? Ya Jesús hizo un sacrificio, pero es ilógico que por tú ponerte un pantalón, ya estás en el infierno. El sacrificio de Jesús no valió. Así piensan estas personas. Entonces Pablo dice, ojo, estos son doctrinas de demonios. Las mujeres de su congregación, bueno, tanto mujeres como hombres, se colocan 2 faldas las mujeres, 2 faldas y unos chalecos. ¿Por qué? Porque dicen que así evitan que las demás personas caigan en la tentación de desear a esas mujeres. Pero vemos que Pablo dice aquí, tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad, severo trato del cuerpo, pero de nada sirve frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. O sea, de que una persona desea a una mujer no le quita de que esté completamente tapada, completamente cubierta o no. Entonces vemos cómo estas son enseñanzas de demonios, doctrinas de demonios. No lo estoy diciendo yo. Todo lo que dije en este video es conforme la palabra. Leímos aquí lo que la palabra dice y debemos tener cuidado con esto. Debemos tener cuidado con estas enseñanzas, porque muchas veces caemos en el error por no conocer lo que la Biblia dice, por no conocer lo que Dios nos dice, y empezamos a escuchar o lo que queremos oír con el Evangelio de la Prosperidad, o empezamos a escuchar estos tipos de evangelios que hasta cierto punto predican a Jesús, pero que tienen cosas que para nada tienen que ver con Jesús, con la salvación y con lo que es el evangelio como tal. Ahora, y lo repito nuevamente, no tengo nada contra la Iglesia Católica, pero aquí estamos hablando la verdad, lo que dice la Biblia. Y si se han visto muchos casos, tristemente es así, y ojalá no siga pasando, de sacerdotes que violan a niños, pero es a causa de esto, de una base, de un fundamento que tienen,
que tristemente es de demonios, una doctrina de demonios, una doctrina que no viene de Dios, una enseñanza que al final le pone más peso a aquellas personas de que incluso ellos pueden cargar. Como le dijo Jesús a los fariseos, ustedes ponen peso a las personas que ni ustedes mismos pueden llevar. Señores, ya es tiempo que empecemos a vivir la vida en la salvación de Jesús y miremos bien cómo es esa salvación, porque esa no es una salvación que nos aprisiona o que nos dice tú no puedes hacer esto, todo te es lícito pero no todo te conviene. Ahora, si para ti una de estas cosas es pecado hacerla, si para ti es pecado ponerte una gorra, lo consideras así, no te la pongas, no te la coloques. Si es pecado ponerte un pantalón, no te lo pongas, simplemente no te lo coloques. Pero no uses esa experiencia personal tuya para decir, no, todos los que se pongan gorra van para el infierno, todos los que usen una camisa van para el infierno, todos los que usen una cadena van para el infierno. Porque esa es tu experiencia personal. Recordemos que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Él convence a cada uno de qué está mal, de qué está bien y le dice, hey, no te coloques eso, hey, no te coloques esto otro. Dios con cada persona trata de forma distinta, pero el Evangelio es el mismo. No olvidemos eso. Si tú estás en un lugar donde no te predican el Evangelio, que Jesús murió, resucitó, sino que te dicen, no, Dios te va a dar carro, casa, Dios te va a dar esto y esto, y todos los días el mismo mensaje, el mismo mensaje, el mismo mensaje, pero no te dicen, no peques más, no te dicen, apártate del mal, no te dicen, cuidado con eso que estás haciendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tratemos de predicar siempre la verdad, de escuchar siempre la verdad y traer luz en estos tiempos donde tristemente estamos en los últimos tiempos y todo este tipo de personas han empezado a salir diciendo la verdad, cosas que son tristes, y triste más aún que muchas personas los escuchan y se dejan llevar por estas sutilezas, como lo dice la palabra. Bueno, gente, sin más que decir, hasta aquí va a llegar este video. Deja tu opinión ahí en los comentarios, dale like, comparte este video para que más personas lo puedan ver, y sin más que decir, mi nombre es Wilton Martínez y nos estamos viendo por aquí.